Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas também todas as pessoas que nos seguem desde o Brasil. Sou Eduardo Bonito, criador do projeto Brasil Sequestrado junto com Isabel Ferreira, e estamos transmitindo em vivo desde o Antic Teatre de Barcelona para a programação do Festival Grec. Y en un momento que la ciudad de Barcelona ha vuelto a anunciar nuevas restricciones por causa de la pandemia. Como veis, estoy aquí con mi mascarilla. La situación en Barcelona no está nada fácil y eso me hace pensar mucho en las personas que están ahora en mi país, en Brasil, donde las cosas están infinitamente peor. Quiero aprovechar también para mandar un abrazo fuerte a todo el equipo del festival que está intentando mantener la cultura viva en estas condiciones tan difíciles. Ahora mismo están luchando para que no se estigmatice la cultura aquí en España y para seguir con los teatros abiertos con todas las medidas de precaución. Aquí en el Teatro Antic no hay función, estamos solos. Y hoy es el último día de Brasil Secuestrado y tenemos con nosotras a Laida Ascona y Charles Tolosa, que han venido para presentar por primera vez Capitalismo para Dummies, que es una serie de píldoras videográficas que han acompañado algunas de sus obras escénicas, aquellas donde investigan las nuevas formas de colonialismo en Sudamérica y también las consecuencias que tienen los territorios y los pueblos originarios. Bueno, sin más, vamos a pasar el vídeo y dentro de 15 minutos volvemos a hablar entre todos. Y entre todas las ciudades creadas por Ford, una destaca por encima de todas: Fordlandia. Pero esta historia es mejor que os la cuente el mismísimo Walt Disney. Among the present-day pioneers of the Amazon who are lighting the way for others to follow is Henry Ford. Ford's rubber development on the Tapajos River is an enterprise of historic proportion. Here, 2 million acres of jungle are being converted into a highly modernized plantation. Deep in the wilderness, this model community is self-sufficient in every detail. It has its own powerhouse, electric lighting, a telephone system, its own machine shop completely equipped with modern tools. There's a laboratory for processing rubber, an ice plant, and a fire department. Ford has scoured the far corners of the Amazon as well as Asia for selected stock and uses it to build his own super rubber trees. Scientific care, the watchword of the plantation, is extended to the human element, too. Consistent with this policy, the 5,000 inhabitants are provided with every means of making life in the jungle healthy, happy, and comfortable. Families living on the plantation are highly appreciative of the advantages offered. Their children are given every opportunity to develop into healthy, happy individuals. The best is none too good, for these are the future conquerors of the Amazon. Muy bien. Hola otra vez. Estamos aquí de vuelta en más una sesión de Brasil Secuestrado desde el Teatro Antic para la programación online del Festival Grec de Barcelona. Y bueno, antes de empezar me gustaría decir 3 cosas. Una, que me ha encantado ver el vídeo con todos esos clips de los primeros que yo ya conocía y también de haberlos visto en el teatro, pero no conocía los últimos 2. Fue muy guay verlos. Y también que soy súper fan de Ascona y Tolosa desde que he empezado a conocer vuestro trabajo. Y tercero, que estoy muy contento de cerrar Brasil Secuestrado con esta obra porque como nos conecta con nuestros países vecinos, ¿no? Hablando de esas dinámicas del extractivismo que sabemos que están ahí y sabemos sus efectos, pero no conocemos tan bien
cuáles son los mecanismos, ¿no? Y a veces explicado eso de una forma súper didáctica en estos vídeos. Entonces me gustaría entonces saludar a los artistas, a Isabel. Vamos a tener una conversa informal aquí durante los próximos 50 minutos. Y después voy a contextualizar el vídeo que acabamos de ver dentro del desarrollo de Asconi Tolosa. Bueno, Isabel, hola Isa. Es historiadora de arte, gestora cultural y responsable junto conmigo de este proyecto Brasil Secuestrado. Chalo y Laida son una pareja de artistas de las artes vivas que viven hace muchos años en Barcelona. Hola. Hola Chalo, hola Laida. Laida es de Pamplona, bailarina, coreógrafa. Fue también directora del Festival Inmediaciones en Pamplona, en Navarra. Y Chalo es nacido en el desierto de Atacama, en la ciudad de Antofagasta. Es videoartista, performer, creador escénico, entre muchas otras cosas. Hola, Chalo. Y entonces, juntos vamos acabáis de estrenar, bueno, de hacer una presentación work in progress de la última obra de vuestra trilogía, la trilogía Pacífico, que se llama Teatro Amazonas. Esta trilogía es un proyecto de investigación documental que venís ya realizando desde 2013-14 sobre el neocolonialismo, el extractivismo en Sudamérica, ¿no? Y me gustaría hacer mi primera pregunta sobre el inicio de este proyecto de documentales, ¿no? He empezado a seguir la pista de vosotros con la primera obra de la trilogía, Extraños Mares Arden, pero no conozco mucho vuestra trayectoria anterior. Y me gustaría entonces preguntar cómo dentro de vuestro proceso de desarrollo artístico llegasteis a la idea de realizar una trilogía sobre Sudamérica. Estáis silenciados, no sé qué va a Laida y hablar. Chalo, tenéis que abrir el micrófono. Vale, ¿quién? ¿Chalo? ¿Voy yo? Vale, Sí, bueno. sí, como que es que estaba picando mal el Vale, botón. ¿cómo? Bueno, gracias Edu, nos has presentado muy bien. Sí. ¿Cómo empezamos con esto? Bueno, anteriormente yo había estado más en proyectos en los que la danza era más una capa principal. Y Chalo sí que había hecho, que ya os lo cuenta luego, pero había trabajado con Lagartijas de México. Quizá él y con Roger Bernat ya estaba como más cerca, quizá no es la palabra documental, pero más cerca de este tipo de proyectos, quizá más políticos también. ¿Y cómo empezamos nosotros? En realidad fue un poco, no fue una decisión. O sea, sí que la decisión fue en un momento que yo iba a acompañar a Chalo en un último proyecto que él estaba haciendo de la serie anterior, que aquella era la serie Trópico, y terminábamos con una pieza escénica que fue Tierra Quemada. Y en esta Tierra Quemada, Chalo estaba planteando un escenario como ya cuando pasó todo el desengaño del 10M, toda la cosa todo el desengaño que él tenía encima muy grande, y la solución poética era que acabaríamos escapándonos al desierto, que solo en el desierto, en su casa, encontraríamos un lugar en el que planearíamos la venganza, todo lo que había pasado, ¿no? Eso era como... Y así llegamos a Atacama, a la vez que quizá yo también empezaba a ver proyectos más de teatro documental latinoamericanos y me parecía que era un lugar interesante donde poder invertir energías. No sé si quieres seguir tú, Chalo, con... Sí, de hecho, Extraños Mares Arden, que básicamente tenía una deuda con mi... O sea, yo nunca había querido, yo salí hace 20 años de Atacama, salí hace 20 años de Chile, hacia Barcelona, y yo nunca había querido hablar de Chile porque sentía que no tenía la suficiente distancia todavía como para hablar de... Y después en esa época eran ya 15, 16 años que llevaba afuera, pensé que quizás
y era el momento de plantearme según qué cosas, de dónde venía. Entonces, lo que Extraños Mares partió siendo un proyecto original que iba sobre mi abuela. Nos invitaron la gente de Ñam Ñam a hacer una residencia en el Spa Ñam Ñam en Barcelona, que iba sobre, el tema era una serie de residencias sobre alimentación, comida en relación al arte, y nosotros trabajamos con Laida la idea de la comida como una herramienta para la memoria. Y a partir de ahí lo que hicimos con Laida fue recuperar algunas recetas de mi abuela. Que esto acabó siendo, de hecho, la segunda versión de Extraños Mares. La primera es la versión escénica y la segunda es una barbacoa, que es como sería en mi casa con mi papá cocinando. Y eso nace de ese proyecto. Y investigando sobre mi abuela, de repente Laida dio con unas imágenes de Google que eran unos bonos de acciones de Antofagasta que estaban firmados por Solomon Guggenheim. Y ahí nos acordamos que un artista mexicano un par de años antes nos había hablado que los Guggenheim habían pasado por Antofagasta, que esta es una historia que en Chile no se conoce. En Chile, si tú preguntas quién eran los dueños de la minería, primero te dicen los ingleses y después te dicen los americanos, pero es como si no tuviesen apellido. Y de repente dimos con esos bonos, nos acordamos de esta conversación y a partir de ahí empezamos a investigar y acabamos creando la primera pieza. Y yo creo que a partir de la primera pieza fue que decidimos hacer una trilogía. Yo había trabajado antes en algún momento, nosotros, Laida y yo, somos muy amigos de la gente de Lagartijas Tiradas al Sol, que es una compañía mexicana, que ellos, yo diría que son de los que primero se inventaron casi o adoptaron el teatro documental como una fuerza narrativa, así como en Argentina se hablaba más de lo que era, bueno, no me acuerdo cómo utilizaban, pero todo el trabajo que hacía previamente Lola Arias, y antes que Lola Arias, Vivi Telas, que tenían como esta cosa como autoficción, autobiografía, no sé muy bien cómo le llamaban ellos exactamente. Lagartijas básicamente hacía un trabajo que era documental y yo trabajé con ellos una vez haciendo una pieza sobre la historia del narco mexicano para Matadero en Madrid. Y yo creo que a partir de ahí fue una buena referencia para decir, mira, nos interesa esto. Y también nosotros lo que hicimos quizás fue quitarle un poco la parte teatral al teatro documental y llevarla más al terreno de las artes vivas, a la mezcla esta entre performance, construcción instalativa, pieza audiovisual, que es un poco lo que hacemos nosotros. Y un poco cuando hicimos la primera fue como, pues mira, parece que las artes vivas, que siempre han sido la performance, que siempre ha sido vista como un género, un formato que habla como del yo, del presente, del aquí y el ahora, que es como la base de la performance, de repente dijimos, pues mira, igual la performance también sirve como para hablar del pasado, y a raíz del pasado poder entender el presente, darle la vuelta un poco. Y yo creo que así llegamos a hacer la trilogía, o sea, como que es como dice Laida, no creo que no fuimos conscientes de que estábamos en eso hasta que pasó. Y también esto es muy importante decir, pasó gracias al Antic Teatre, porque el Antic fue el que nos dio el primer dinero para hacer Tierra Quemada, de hecho, y después de la Tierra Quemada dijeron, tenéis un siguiente proyecto, podemos estar en un convenio con la Generalitat, que tienen que producir una cantidad de espectáculos, y con ese dinero produjimos Extraños Mares, y cuando ya estaba Extraños Mares dijeron, bueno, vamos a por la siguiente, y la volvimos a hacer, y de hecho las 3 piezas de la trilogía, que tienen varios coproductores, el Antic Teatre es casi el único coproductor, yo creo, que está en las 3 piezas, bueno, junto con el Grané, me parece. Pero en gran parte se debe a que el Antic decidió apostar por ello, porque nosotros tampoco teníamos dinero, no sabíamos cómo hacerlo tampoco, éramos más trabajadores para otra gente que el trabajo concreto. Guay. Y por hablar del Antic, hoy mismo deberíamos estar aquí en el Antic haciendo has hablado de la versión merienda que habéis hecho de los Extraños Mares Arden, ¿no? Con el churrasco de la familia y tal. Y para cada una de las obras creo que hacéis una versión segunda. Y hoy deberíamos estar viendo la versión segunda de
de Teatro Amazonas, Tal que cual. creo que iba a llamar la versión Copuazú, ¿es verdad? Copuazú, sí, sí. Qué guay, me encanta el zumo de Copuazú. Sí, de hecho es una cosa que no descubrimos ahora en el viaje, que nos gustaba, que existía una fruta que se llamaba copuazú, que era muy rica, y todos los días casi que nos despertamos bajando a tomar un zumo al frente de copuazú. Ay, qué Porque, saudades. Aquí porque en la Barcelona se segunda, encuentran muchas pulpas de fruta, pero no de Copuazú. Qué la verdad que rico, la como segunda eso. pieza de la trilogía siempre es un dispositivo que en algún momento incluye el hecho de comer juntos. Un asado, una olla común, en este caso era como una merienda para Teatro Amazonas, nos habíamos imaginado una merienda. Pero claro, ahora sentar 40 personas en una mesa, todos pegados, comiendo, cogiendo con la mano, las cosas, Sí. es una cosa que por ahora yo... Sí, y esa es la Pero, razón, ¿no? De que es que, bueno, pensando, ¿no? Cuando vimos que por la pandemia no podríamos presentar dentro de Brasil Secuestrado esa versión de Teatro Amazonas, es que ¿no? Empezamos a ver qué es lo que podríamos hacer y de ahí surgió esta idea de, ¿no? Chalo y Laida del usar, capitalismo for dummies, ¿no? ¿no? De Que me usar pareció que estas... también es muy buena, ha sido una buena cosa, ¿no? De usar estas píldoras que las tenéis, o sea, lo que hemos visto, que es importante que la gente sepa, que está viendo, que es lo que hemos visto son, de hecho, son como esta especie de tutoriales que hacéis en todas las tres obras, ¿no? Del proyecto. Entonces hemos visto las dos del primero, ¿no? De Extraños Mares Arden, las dos que habláis de Atacama y de la relación de la gente que vive en Atacama, de tu familia, Chalo, con la industria minera del siglo XX, ¿no? De inicios del siglo XX y la industria de armas de la familia Guggenheim. Luego creo que las dos siguientes son de Tierras del Tierras del Sur, Sur. que ahí es Benetton, ¿no? En este caso es la familia de empresarios Benetton, la familia de empresarios italiana y la Patagonia argentina y las relaciones ¿no? Y cómo las relaciones con los pueblos, ¿no? Del territorio mapuche y esta o sea, las dos siguientes son las de Teatro Amazonas, las que están en Teatro Amazonas, que habéis elegido Forlandia y el capitalismo verde, ¿no? Este ejemplo de esta industria Yari. ¿Esos elementos los teníais ya en el momento que elegís Brasil o elegís Brasil pensando que Brasil puede ser como os apetecía trabajar con Brasil y luego vino lo que es Forlandia ¿Lo y el explicas tú, capitalismo Laida? verde? Voy. Mira, en realidad, en este caso, ya sabíamos que estábamos llegando al final de la trilogía. La primera, como os hemos contado, nos la encontramos un poco en el camino, era una cosa más biográfica de Chalo, de volver a casa, y allí encontramos este relato que nos pareció importante. La segunda, todavía estábamos cerca, aunque era Argentina, pero seguía siendo, porque para el pueblo mapuche, ellos viven a ambos lados de la cordillera, por lo que para ellos esa frontera no existe, ¿no? Era algo que todavía estaba cerca y encontramos esta historia entre la familia Benetton y esta familia mapuche que habían tenido una batalla judicial muy larga y entonces eso, o sea, al ver esta cosa dijimos, vale, vamos a intentar investigar qué es lo que pasó. Teníamos el desierto de Atacama y el otro desierto, porque la pampa de la Patagonia se le llama desierto, es un sitio, hay mucho viento, crece poco, es un desierto. Pero aparte de ser o no un desierto climático, hay un desierto metafórico que es el que siempre, cada vez que se ha intentado colonizar una zona, si podemos catalogar esa zona de desierto, es decir, es un desierto demográfico, también es un desierto, sí, no hay nada, no hay industria, tenemos todo por hacer. Y entonces, cuando ya habíamos fijado la trilogía en el cono sur, el otro desierto, y este sí que es el desierto verde, ¿no? Que llamar al Amazonas desierto es una locura, pero se le llama, y no solo históricamente, sino que ahora en declaraciones del gobierno de Bolsonaro se vuelve a decir que eso es un desierto. Dijimos, bueno, el otro desierto es este. Entonces no era realmente
ni que tuviéramos no habíamos decidido que alguna cosa específica de la Amazonía nos llamaba la atención, sino que, bueno, veíamos la potencia del territorio y fuimos a por el tercer desierto del Cono Sur. Luego ya los dummies nos los vamos encontrando, o sea, cuando empezamos a investigar, ¿no? ¿Quieres sumar algo, Chalo? Sí, bueno, es dos cosas. Bueno, los dummies básicamente lo hacemos porque cuando originalmente era una broma, ¿sabes? Como esta idea de hacer un tutorial capitalista. También era gracioso porque éramos como un latino haciendo tutoriales, que es como típico de YouTube, ¿sabes? Y nos daba la sensación de que yo soy chileno, crecí en Chile, viví ahí hasta los 20 años y fui educado en un Chile totalmente capitalista, en un laboratorio capitalista, toda esta idea de Pinochet y tal. Yo teníamos la sensación de que, por ejemplo, en Chile la gente habla mucho en términos económicos. O sea, no se refiere, por ejemplo, a clase alta, clase baja, la gente dice ABC1 como si fuese una cosa de marketing. Estamos acostumbrados a hablar de emprendedores, de stock options, acciones, pero tenemos la sensación de que la gente cree saber más de lo que realmente sabe. O sea, todo el mundo hablamos en términos económicos, pero realmente nadie sabe qué es una acción, o muy poca gente sabe realmente qué es una acción, o qué es un bono de deuda, por ejemplo, la diferencia entre una acción y un bono de deuda, que en el caso de lo Guggenheim era muy claro. Y un poco fue la idea, así, ¿cómo explicamos esto que no sea tan largo y que sirva y que tenga un poco de ironía? Y así nos inventamos los dummies, yo creo, un poco así como... Es también muy gracioso ver el primero, que yo lo hice hace 6 años, porque las animaciones las hago yo, y yo no tengo ni idea de animación, yo aprendí haciendo el primero, veo el primero y veo el último y digo, wow, he avanzado un poco en esto. Y después se me quitó la segunda cosa que iba a decir, que tenía que ver sobre la... Ah, bueno, sí. Claro, las investigaciones nosotros tardamos 1 año y medio, es más o menos lo que hacemos de investigación, que lo hacemos Laida, Leo Gamboa, que vive en Santiago de Chile, que es uno de nuestros mejores amigos, y que es un psicólogo que está especializado en hacer investigación histórica para documentales. En el caso de Teatro Amazonas también estaba Raquel Kors. Claro, son procesos muy largos en el que nosotros entramos casi sin tener claro hacia dónde vamos, de hecho, y en el caso del Amazonas, que es una jungla, era todavía más claro. O sea, nosotros entramos ahí y empezamos a investigar todo lo que cae en nuestras manos, que tiene que ver eso, desde economía, ecología, filosofía, bueno, todo lo que hay por ahí, y a partir de ahí vamos como descubriendo un poco cuáles son los intereses. De hecho, por ejemplo, cuando empezamos este proyecto, la primera residencia grande de investigación, que fue como, yo creo que 5 semanas, trabajando de lunes a sábado, 12, 14 horas, o sea, 4 personas metidas leyendo, terminó el proceso de investigación el día que empezaba a correr la noticia de que el Amazonas se estaba quemando el año pasado. O sea que realmente esa parte ni siquiera existía cuando hicimos la primera investigación. A partir de ahí, claro, todo eso se va abriendo, se van abriendo como ventanas, y nosotros siempre acabamos yendo al territorio del que hablamos, a dar una vuelta, a conversar con gente, y es ahí cuando realmente todas las cosas que traemos, que son como ideas, tesis, posibles tesis, chocan con la realidad, y ahí nos damos cuenta, vale, de lo que hay que hablar es más o menos de esto, y de esto otro no, y hay ciertos temas, por ejemplo, que nosotros en Teatro Amazonas los incorporamos una vez fuimos allá, después de haber hecho 1 año y medio de investigación, nos dimos cuenta que había que hablar de otra cosa, y eso siempre nos pasa. Lo bueno es que como no somos antropólogos, ni tampoco somos historiadores, ni somos científicos, si vamos con una tesis y la tesis se cae, no pasa nada porque cambiamos de tesis y tiramos por otro lado, ¿sabes? No tenemos la necesidad de refrendar la tesis, como tenemos esa capacidad de ir surfeando un poco por los temas. Claro, yo estaba aquí escuchando y pensando que la gente que está escuchando ha visto solo las animaciones estas del capitalismo para dummies. Y uno, por toda la ironía de la cosa, entiende un poco por dónde va, pero no consigue imaginar la fuerza poética que tiene la obra completa, donde esos dummies son solo un detalle, digamos, ni la complejidad de un guión que trae un montón de relaciones que muchas veces uno se imagina, por lo menos yo imagino, que
son relaciones que poca gente habría hecho antes, o que poca gente habría puesto, o nadie habría puesto de esta forma, haciendo esta relación de forma tan clara como ponéis vosotros. Yo creo que de ahí está una fuerza muy grande de vuestra obra, que nos pone como para descubrir, nos hace como seguir el vuestro proceso de investigación, y también descubrir junto con vosotros relaciones que jamás hubiéramos sabido o pensado por cuenta propia. Y yo creo que esto es lo que más me atrae del trabajo de vosotros. Es que nosotros tenemos la sensación, y siempre lo decimos, que realmente la historia, cuando te cuentan la historia, te cuentan como los hype de la historia, ¿sabes? Como las grandes cosas, como si fuesen todos hechos separados, como que no tienen relación una cosa con la otra. Es como el crack del 29 fue una cosa muy importante en economía, la Primera Guerra Mundial fue una cosa geopolítica muy grande, la Segunda Guerra... Pero todo te lo cuentan por separado, pero nadie te dice que el crack del 29 viene de la Primera Guerra Mundial, incluye la Segunda, y que mientras que eso incluye que hayan miles de obreros en paros en Sudamérica, por ejemplo, y que eso hace que lleguen las favelas o las villas miseria argentinas. Nosotros lo que hacemos básicamente es como intentar trazar esas líneas de relaciones más o menos para intentar entender que la historia no son hechos separados, sino que es una cosa que está todo unido, ¿sabes? Y a día de hoy, claro, y lo que parece que como si la globalización hubiese llegado en el 2000 o en la década de los 90, cuando la globalización como tal lleva 120, 130 años, ¿sabes? O sea, que pasase una cosa en Portugal implicaba que en Río pasaba otra cosa y eso hacía que en el Amazonas pasase otra cosa. Eso siempre ha sido así, lo que pasa es que nunca te lo cuentan, siempre que te cuentan como el gran hito de la historia, no la parte de abajo de la historia. Claro. Y yo he perdido las presentaciones Work in Progress aquí en el GREC. Y me da mucha pena porque, claro, yo soy brasileño, me encantó las otras dos obras, he aprendido un mogollón de cosas y espero verla en breve, espero que pueda estar en la Estrella, en Ginebra. Pero me quedo pensando, claro, la primera obra fue muy personal, muy cerca de la familia de Chalo. La segunda ya tiene una relación que viene de la primera por los mapuches, el desierto y tal. Y la tercera vais a Brasil, que es mi país, y seguro que habéis encontrado cosas que yo no sé. Estoy muy deseoso de ver la versión de Brasil, Teatro Amazonas. Y sé que vosotros habéis pasado un montón de tiempo en Brasil y me gustaría un poco saber cómo fue esta experiencia, cómo fue realizar esta inmersión en el delirio del momento histórico que estamos, el momento histórico, a lo mejor uno de los contemporánea brasileña, y también saber cómo en estos momentos que habéis estado allá, si habéis notado ya el efecto Bolsonaro. Laida, el micrófono, por favor, que no se te vale. oye. Perdón, sí. Es curioso porque, claro, había este secuestro de Bolsonaro, pero desde que nos fuimos llegó la pandemia y creo que ahora esa zona es una zona a la que no sé si volveremos. Y no hay que ir al Amazonas, no hay que viajar, ¿eh? No hablo de esto, pero quiero decir, tenemos también la sensación de haber vivido un momento antes de que cambiara totalmente, ¿sabes? Porque nosotros estuvimos relativamente tranquilos. Hicimos un viaje que era tranquilo y a los pocos meses un occidental en esa selva con los virus que aportamos son un gran peligro para los pueblos originarios de allí, ¿no? O sea que hay como un momento, realmente creo que de inflexión. Sí, Bolsonaro se olía por todos lados.
por un lado en el enfado, miedo, impotencia, ¿El mes tristeza. que fue que estabais estado allá? ¿Cuándo fue? En diciembre. Bueno, estuvimos en noviembre en Leticia, que es la zona de la Amazonía colombiana, que hace frontera con Brasil, justo en la misma ciudad. Y en diciembre, antes de Navidad, estuvimos por Brasil. Hicimos realmente un viaje bastante urbano. O sea, no hicimos la idea de entrar a la selva, o sea, todo este ideario del occidental, de lo que irías a hacer. Nosotros fuimos a hablar con gente, a escuchar a la gente y sobre todo en las zonas más urbanas, que es donde ellos también ahí puedes encontrar a más. Encontramos por un lado mucho enfado, mucha impotencia en todo el mundo más político, activista, científico, ¿no? Que la verdad se veía mucha tristeza. O por ejemplo recuerdo a Ennio Candotti, que es el director del Museo del Musa, que es una especie de parque botánico que hay en Manaos, en una reserva forestal, pero en vez de ser un parque botánico, ellos lo que han hecho es como llevar el parque a la selva, ¿no? Esto, sin modificarlo, es el parque que podéis visitar. Y él, claro, él es un hombre mayor, y entonces yo me acuerdo mucho de cuando decía, yo no sé si voy a ver el cambio de esto, ¿no? Y esto lo decía con mucha impotencia, ¿no? Era como, otros lo verán, y él decía, cambiará, esto no va a estar para siempre, ¿no? Y él también, él nos recordaba que en realidad era la vuelta de unas fuerzas que eran como las mismas de la dictadura, según su opinión. O sea que en realidad no era algo nuevo, era simplemente que todo volvía a los mismos equipos económicos, las mismas maneras de operar. Que si nosotros algo hemos aprendido con la trilogía, porque la trilogía sobre todo es un proceso de aprendizaje nuestro que luego intentamos como formatear de alguna manera en un relato, es ese de que el presente, sobre todo en toda la historia colonial y poscolonial de Latinoamérica, es algo que es como una especie de bucle de unas maneras de hacer, de unos modos de actuar que se establecen normalmente a finales del 19 y que nos llegan hasta hoy, y hoy en día a veces nos sorprendemos, pero en realidad son como los mismos grupos de poder, las mismas, normalmente la barbarie es un grupo que la aplica sobre otro, todo eso es cíclico, ¿no? Y por otro lado, a nosotros nos sorprendió mucho pues claro, nosotros diríamos, ¿cómo no se avergüenzan los bolsonaristas? ¿No? Esa es nuestra opinión de alguien que ve las cosas desde un sitio muy privilegiado, me imagino, ¿sabes? Veíamos a gente con camisetas de armas, soy bolsonarista, o sea, están totalmente, tienen mucha fuerza, no se bloquean, ellos están ahí, no se cortan, ¿no? Y ahí teníamos como una declaración de un taxista al que no le preguntamos nada. Finalmente la hemos cortado de la obra porque teníamos demasiado material. Pero fue meternos en un Uber y durante una hora nos hizo el discurso bolsonarista más exagerado que hubieras podido escuchar nunca, sin haberle preguntado nada, ¿no? Entonces salimos de ese taxi impresionados. El tipo nos preguntó, nos subimos al taxi y nos preguntó, ¿sois peruanos? Dijimos, no, vinimos de España y de Chile. Ah, vale. Y empezó a soltar un discurso que partía diciendo, a Lula hay que matarlo. Si hubiese la pena de muerte, a Lula habría que matarlo. De hecho, si me pasasen una pistola y me dejasen, yo mismo lo mataría. Porque Lula mató a mucha gente, Lula mató a millones de personas. Y era como, sí, porque él mató robando, y era todo un discurso muy, muy hecho, o sea, no estaba delirando, era un discurso que él había aprendido que era así, con datos y números y cosas que habían hecho y nombres de personas, que nos lo estaba diciendo un taxista a 3 personas que éramos 3 turistas, ¿sabes? Que es como si pillásemos... Los benditos, sí, los benditos taxistas, ¿no? Que nos ofrecen estos espacios raros de convivencia entre burbujas, ¿no? Siempre es con los taxistas que nos enteramos de cómo, ¿no? De la realidad paralela, ¿no?
que justamente esta es una de las razones de que haya ganado Bolsonaro, ¿no? Que es que consigue crear esa realidad paralela por medio de la internet, de las redes, del Facebook, o sea, de las redes sociales, ¿no? Claro, nosotros partimos diciendo en la obra, en la pieza, contamos un hecho que es con la primera cosa que tenemos del Amazonas en la investigación, que es una carta que 3 caciques envían 2 días después de que Bolsonaro suma el mando. Y claro, decimos que a Bolsonaro lo votaron 60 millones de brasileños, que son 60 millones de brasileños, o sea, es mucha gente. 57, por favor. Bueno, es muchísima gente, ¿sabes? O sea, y lo ves, ¿eh? Y lo ves en la calle, la gente va con sus camisetas, y que para nosotros era como, claro, como decía Laida, bastante sorprendente, ¿sabes? Porque los brasileños con los que nos relacionamos de una manera u otra, más o menos, si hay alguno lo votó, tampoco es que lo diga, ¿sabes? Pero realmente ahí realmente nos impresionó bastante. Y después, por ejemplo, la idea del progreso, que es una cosa que siempre está presente en la trilogía, ¿sabes? Cómo la excusa del progreso hace que permitamos todos, que según que pase, y hablamos un día, por ejemplo, con un camionero en plena ruta, en la ruta 613, que es la que va desde Mato Grosso hasta el Amazonas, que es la que lleva la ruta de la soja. Claro, él decía es que... La transamazónica, ¿no? Esta. No, la No, transamazónica va sube esta vertical, sí. sube, va desde Llega Mato hasta Grosso el do Sur Tapajós. hasta el Tapajós, va subiendo. Él decía, por ejemplo, claro, que ellos estaban felices porque la carretera ahora, ellos tardaban, igual salían un día y podían tardar 3 días o tardaban 3 semanas por si llovía, y ahora ellos saben que tardan 3 días, y eso es Bolsonaro, porque la carretera ahora está súper buena, está perfecta, no hay ningún atasco ni nada. O sea, porque claro, porque las cosas están cambiando, están mejorando, al menos para... Y él era como consciente de decir, seguramente esta gente no quiere escuchar esto, pero esto está mejorando, al menos para nosotros, ¿sabes? Porque claro, es negocio, ¿sabes? Arreglar esa carretera, poner pasta en esa carretera es acrecentar un negocio gigante, ¿sabes? Hacerlo cada vez más grande. Sí, lo peor de todo es que ni siquiera es verdad. O sea, Bolsonaro hasta ahora no ha conseguido realizar las obras que había prometido. Entonces también todo es como producto de esa realidad paralela, ¿no? Que han construido, en donde el PT mató a millones de personas y en donde Bolsonaro ha construido grandes carreteras o grandes infraestructuras, ¿no? Sí, que todas las obras del PAC de Dilma, ahora Se están Bolsonaro inaugurando. está inaugurando las obras diciendo que son suyas, claro. Yo me he quedado, habéis dicho 1 millón, un año y medio que estuvisteis documentándoos para hacer, antes de ir siquiera a Brasil. O sea que Imagino que incluyendo, ¿no? Entre 1 año y 1 año y medio, es más o menos lo que tardamos, entre que nos metemos, no trabajamos todos los días en eso, pero sí que estamos durante 1 año y medio muy atentos a todo lo que está pasando, y vamos haciendo claro, periodos muy de 1 mes, 2 semanas, muy a fondo, en el que sí estamos todo el rato, porque claro, la información se multiplica, llega por muchos lados, en el caso de los Guggenheim, por ejemplo, que básicamente contábamos la historia de Chile, casi toda la información venía por Estados Unidos o por Europa, porque en Chile es una historia que no se ha contado, por lo cual los archivos había que ir a buscarlos a otros lados, ¿sabes? En el caso de Brasil, más encima estaba el tema del idioma, todo en portugués, ¿sabes? Como nada. Sí, además desde en la segunda y la tercera, claro, la primera fue una cosa como más orgánica y Charlo tenía todo el conocimiento de ser chileno, ¿no? Ya tenía toda la historia, el territorio, todo esto, los mapas. Daros cuenta que tanto en la Patagonia, Argentina, como en el Amazonas, tuvimos como que entender primero el mapa mismo. Y de ahí, o sea, todo lo que tienes que entender para ser capaz de acabar hablando sobre un lugar es mucho, ¿no? Porque te vas a... Entonces, sí, yo para mí sí que son unos proyectos, seguramente casi todas las lecturas, no todas, pero que he tenido desde, yo creo que en este caso ha sido un poco menos de 2 años, ¿no? Puede ser, como que, Sí. pero casi, los haré como un trimestre menos.
pero sí, que casi todo estás de alguna manera relacionándote con entender el lugar, ¿no? Sí. Y ahí yo estaba pensando en esto ahora, ¿no? Que al final estas píldoras, ¿no? de estos vídeos funcionan también como un registro de todo ese volumen de documentación y ¿no? de aprendizaje, ¿no? que habéis tenido y que yo creo que es como muy representativo de esa apuesta que hacéis de ir más allá de la experiencia estética e informar, ¿no? Como rescatar la memoria, memorias olvidadas, e informar a la gente, además con una intención que no la escondéis mucho, está ahí en el título, ¿no? Es para dummies, o sea, es didáctico. Sí. Que es casi como un tabú en el mundo del arte contemporáneo Dummies somos todos, que todos suele somos ser dummies. No tenemos otra que opción suele que ser ser dummies. tan hermético. Sí, pero digo que en el mundo del arte contemporáneo uno no habla de las cosas así. O sea, uno se inventa 4 millones de subterfugios, ¿no? Va al lado de la metáfora, que es, ahí está la poética también, ¿no? Muchas veces, y huye ese ser tan directo, ¿no? Decir, mira, esto, yo qué sé, yo pienso estos tutoriales para tontos, ¿no? Que somos, por ejemplo, en la obra Chalo y Laida hablan, por ejemplo, de los grandes motores de la historia, que son los multimillonarios. Es que son los que hacen la historia, no son. Bueno. Y en concreto, bueno, de los que operan en Sudamérica, pero que son los que operan en África y en todo el mundo, ¿no? Y nos hacéis quizá el favor de ponerles cara. Y que a veces nos olvidamos que tiene nombre y apellido, que parece que son 2000, ¿no? Yo tenía aquí una cifra que eran 2157, no sé si están así los multimillonarios, si son 2157, pero sí que son los que acumulan más del 50% de la riqueza del mundo y son los que hacen, ¿no? Eso es una cosa muy importante para cómo construimos la trilogía, y yo vengo de la izquierda más tradicional, he hecho varios bandazos, pero básicamente vengo de ahí, ideológicamente hablando, digo, y yo tengo la sensación de que la izquierda siempre ha tenido esta cosa como de su enemigo, su antagonista, siempre es como una cosa etérea, ¿sabes? Como el patrón, el sistema, el capital, es como una cosa casi como si fuese Dios, ¿sabes? En cambio, nunca se le pone nombre, y nosotros una cosa que dijimos fue como a las cosas, a las personas les vamos a poner nombre, y de hecho cada vez que empieza la trilogía, cada pieza teatral tiene un título, como si fuese una película, y siempre debajo del título ponemos los nombres de los protagonistas no han sido cambiados. Es como esta frase... Es como cuando se dice, ¿no? Que en el antropoceno, ¿no? Que el hombre, las personas están cambiando el clima, cuando quien cambia el clima justamente son las acciones de estas, bueno, pues de las grandes corporaciones, ¿no? No son las personas, son... Y después es algo que olvidamos, ¿no? Tiene una cosa muy importante para nosotros, y es que esa gente son gente normal, ¿sabes? O sea, tienen una vida, tienen unos hijos, se enamoran, tienen una vida, ¿sabes? Mi familia, en la primera pieza era como, contraponíamos un gran clan de comerciantes como los Guggenheim, como una pequeña familia de comerciantes de pueblo que era la mía. Y no dejan de ser dos familias que tienen sus problemas. Bolsonaro no deja de tener sus hijos, ¿sabes? Que son otro pastel grande dentro de su familia, ¿sabes? Sus relaciones, y para nosotros hay esa cosa como también como de humanizarlo, es decir, esta gente se equivoca, Ford hace Fordlandia y se equivoca, le va fatal. Después eso evidentemente hace otro chanchullo y lo supera, y después de eso hace 5 más, pero también fallan, también se equivocan, también no lo tienen claro, y para nosotros también era importante como esa dimensión, ¿sabes? De dejar de ver las cosas como si fuesen entes divinos y bajarlos a la tierra y decir, pues esta gente, mira, son estos, ¿sabes? Se llaman así. Y contar la historia, ¿no? Su historia, cómo operan, porque es esa historia, ¿no? Que nos lleva también quizá a este momento, ¿no? Donde se está acelerando el riesgo de colapso social, que yo quería justamente igual traer el tema porque hace 10 días o así
se lanzó en Brasil el movimiento Libera el Futuro. Y en el manifiesto, ¿no? Dicen, ¿no? Que lanzamos este movimiento porque queremos vivir como selva, en pie y luchar. Es bastante combativo este manifiesto. Están algunos de los pensadores así más interesantes hoy en día en Brasil, y era un movimiento como de imaginar un mundo post-pandemia, ¿no? Ellos dicen que quieren luchar por el futuro del presente en el presente. Y en ese manifiesto me llamó la atención que colocan al Amazonas como centro simbólico del mundo, ¿no? Bueno, sabemos que el Amazonas es importante, no tanto como se suele decir por la cuestión de su fijación del CO2, el secuestro de carbono, etcétera, pero más que nada por ser un gran regulador del clima, ¿no? Pero yo creo que ellos van más allá y usan ¿no? como la potencia de este desierto de árboles, la usan como algo central en imaginar una nueva manera de vivir el mundo, ¿no? ¿Cómo habéis visto esto en vuestra investigación, la simbología del Amazonas en relación a este nuevo mundo que hay que crear, ¿no? Imaginando el presente, imaginando el futuro? Vale. Sí, no, este es un tema. A ver, la simbología, claro, lo que has dicho tú por un lado, a lo que a Occidente le importa, ¿no? El pulmón del planeta, el CO2, ¿no? Todo esto es como nuestra primera visión. Ha sido muy diferente trabajar con el Amazonas que en los otros territorios, porque los otros dos son territorios más olvidados. Pero el Amazonas, curiosamente, es realmente un centro en el que se enfrentan muchas fuerzas, está en nuestro imaginario, está en todo el imaginario de las colonias primero, después también está en el imaginario del movimiento ecologista, el del explorador, el de los sueños de irte a perder por una jungla. Entonces es que es un territorio en el que hemos proyectado muchas cosas, ¿vale? Entonces a nivel simbólico lo que el Amazonas es, creo que nosotros no tenemos que decirlo. O sea, creo que ni Chalo ni yo estamos ni cerca de poder hablar de ese territorio sin estar filtrados por toda esta información cultural y sobre todo por esta colonialidad cultural constante que estamos proyectando sobre ese territorio. Creo, ese sería lo que yo creo que aprendo ahora, porque ahora luego te paso, Chalo, pero hay como un movimiento que nace ahora también con todo el cambio climático, ¿no? De vamos a volver atrás, vamos a volver a mirar a los pueblos originarios o a estos pueblos originarios que viven en estos ríos que suben y bajan tanto, tienen casas flotantes, aprendamos de su arquitectura para cuando a nosotros nos venga un desastre climático, ¿no? Hay como esta idea y ellos sí que saben vivir con lo de su entorno, se autorregulan y todo eso es maravilloso y seguramente son herramientas que hemos perdido, pero de repente hay una mirada que está yendo hacia allí y nuestra pregunta es si no es también una mirada de apropiación, si ahora no queremos también apropiarnos de su conocimiento, pero sin que nos importen ellos. Entonces, en este nivel simbólico creo que tendrían que ser desde allí, cualquier discurso que nazca desde la propia Amazonía es el que tiene que ser escuchado. Esa es mi opinión. Una de las cosas, disculpa. Sí, una de las cosas que fueron como base en su momento de las tesis originales del Amazonas, o sea, de Teatro Amazonas, perdón, era una especie como de paradigma que existe, que lo leímos varias veces, que era esta cosa que era de hecho una frase que originalmente encontró Leo, el historiador que trabajó con nosotros, que era esta cosa de el Amazonas siempre pone a los delirantes en su sitio. El Amazonas es un sitio que históricamente ha estado lleno de delirantes que han querido hacer cosas ahí adentro,
Y nosotros en la pieza hablamos de varios, desde Ford, que quiso hacer una rotación de caucho, hasta un nadador un nadador esloveno que atravesó 5.000 kilómetros del Amazonas a nado durante 3 meses. Y era esta idea de que el Amazonas nos pone siempre en nuestro sitio, siempre se lleva algo a cambio de... Pero que quizás justo en este momento estamos en el momento en que quizás ese paradigma se pueda llegar a romper, que quizás estamos justo en el momento en que el ser humano tiene la capacidad, la sociedad tiene la capacidad, el capitalismo tiene la capacidad de quizás vencer. El tema final es, claro, estamos hablando básicamente de la extinción del ser humano, no de la extinción del planeta Tierra. El planeta Tierra nos va a superar por delante muchas veces más, ¿sabes? Pero es bastante preocupante, la verdad. Pero sí, concuerdo con la idea de que no somos nosotros quien tenemos que... Eso. Bueno, yo creo que podemos pensar, ¿no?, que para cada uno de nosotros, ¿no?, lo que puede significar, ¿no?, Una cosa muy importante para nosotros, por ejemplo, fue descubrir, conocimos en Manaos, por ejemplo, un grupo de antropólogos tucanos, que eran como de los primeros doctorandos de antropología que eran indígenas. Y era muy interesante entender su visión del mundo y entender que todo lo que les suponía también a ellos eso, ¿sabes? Que también era muy claro, nos decían, nosotros para ser doctorandos tenemos que leer a antropólogos alemanes que hablan de mi pueblo, porque la academia funciona así. La academia, yo no puedo hablar de lo que me dice lo que me dijo mi ancestro, lo que me dijo mi mayor, no. Yo tengo que pasar primero por el alemán. Y eso yo creo que se replica en muchas cosas, pero la idea, por ejemplo, para nosotros fue muy importante esto, encontrar toda esta cantidad de antropólogos, todo este conocimiento ancestral que a día de hoy intenta ser como, no sé si ordenado es la palabra, pero quizás más asequible también. Y ahí hay mucho que cortar. O sea, yo creo que si bien, como dice Laida, lo del apropiacionismo cultural siempre es un tema, o sea, ¿por qué nos interesan sus herramientas? Nos interesan ellos. Pero es interesante entender que también hay una cantidad de conocimiento ahí que hay que estar despierto. Sí, que eso es lo que yo, el camino corto, ¿sabes? a lo que yo me refería un poco en el inicio, ¿no? En esta guerra cultural simbólica que ha hablado Laida, ¿no?, que en torno al Amazonas, esta guerra gira en torno también a una concepción del progreso muy definida, que es este progreso en el que hay progreso cuando lo define por un acceso ilimitado, un acceso de cuantas más personas mejor a un consumo ilimitado, ¿no? Eso es el progreso, poder consumir lo que hay, no tener tope, no tener límites, ¿no?, a nuestras ganas, nuestro interés de las personas. Y progreso sería dar esa capacidad de acceso a consumo ilimitado al mayor número de gente. Y ahí entra esta cuestión de esta guerra que hay en Brasil entre un bolsonarismo que entiende que eso es el progreso y quiere imponerlo a la gente, y que tienen el Amazonas, eso, ¿no?, como decíamos, es un sitio que está vacío, que se puede consumir, ¿por qué no lo consumimos, ¿no? Y otra idea del progreso que sería justamente lo que se puede aprender de los pueblos, ¿no?, que habitan el Amazonas y tantos otros pueblos, que es el acceso ilimitado al buen vivir, ¿no?, como por ejemplo los pueblos, si usamos este concepto de los pueblos andinos, ¿no? Sí, Edu, Solo un segundo que iba a contar una cosa un poco anecdótica, pero ayer he visto en el Facebook un post de unas mujeres de militares que habían dado ropas y estaban dando clases de maquillajes a las mujeres indígenas. A las niñas indígenas. A las niñas, a las mujeres en general. Y me chocó mucho ver una mujer así, una mujer de edad avanzada indígena, toda pintada con el pelo
así, con hecho como esas que sale de la peluquería, como una madame. Y es muy fuerte esto. Tiene que Sí, ver con lo que hablabas tú, lo perdón, fuerte es que que esto ha sido en medio de la pandemia, o sea, en medio de la pandemia además, ya sí. sería fuerte en cualquier momento. El problema es cuando se está, además, justamente ahora hay un gran escándalo en Brasil porque se está, digamos, denunciando a los militares, cómo los militares se están asociando al bolsonarismo, al genocidio del bolsonarismo con la pandemia en relación a los pueblos indígenas y mencionándose la palabra genocidio y mencionándose por jueces del Tribunal Superior. ¿No? O sea, que es algo como muy potente, no es, ¿sabes? No es un grupo de izquierda que está denunciando el genocidio del gobierno Para Bolsonaro, nosotros sino que son los jueces. fue muy fuerte, por ejemplo, cuando estábamos en el último mes de creación, donde estábamos, porque nosotros en principio nos negamos a hablar de la pandemia en la pieza, porque llegó cuando ya la pieza tenía como que acabarse, saltó todo esto, ¿sabes? Entonces de repente era como que nos negamos, y no vamos a hablar de esto, no es nuestro tema, no sé qué, porque todo el mundo va a querer hablar de esto, y van a hacer 500 espectáculos sobre el encierro, la pandemia, no sé qué y tal. Pero de repente, claro, empezaron a llegar noticias de gente a la que habíamos conocido en Manaos que le estaba empezando a afectar directamente, y empezaron las noticias y nos empezamos a dar cuenta que, bueno, es un tema, ¿sabes? Y y el sumo fue cuando realmente leímos hace como 3 semanas que una tribu Yanomami había huido otra vez a la jungla, ¿sabes? Que habían decidido que la única posibilidad era dejar las malocas, dejar sus cosas y huir a la jungla, que es lo que viene haciendo mucha gente desde hace 500 años, ¿sabes? O sea, que de repente era totalmente doloroso y triste entender que en 500 años no hemos avanzado nada, ¿sabes? Que la gente todavía necesita salir huyendo de su casa para evitar no sé qué, y era como, no, no puede ser tan... Y yo creo que esa noticia fue el momento de inflexión de decir, vale, tenemos que hablar de esto, tenemos que incluir esto de alguna forma, y lo hacemos de una manera muy sutil, con solo un par de referencias y tal, para no transformarlo en un tema, pero fue muy duro, para mí fue realmente doloroso, y ahora que lo digo, todavía duele decirlo, ¿sabes? Hay gente que están obligándolos otra vez a huir, pero es que la pandemia pasó exactamente lo mismo cuando se hizo la Transamazónica, por ejemplo, que la gente tuvo que huir porque pasaba la Transamazónica por ahí, la gente huyó y hubo un montón de epidemias que ya pasaron ahí, pero también pasó en los 40 cuando llegaron los soldados del caucho, y también pasó a fines del siglo XIX cuando llegaron, o sea, que es una cosa que se repite, se repite, se repite, y que siempre es el progreso, la idea del progreso que avanza, la carretera que avanza, la excavadora que avanza, porque en el Amazonas una cosa que es clara es como si tú quieres avanzar, tienes que echar abajo el bosque, no hay otra posibilidad. O sea, tú si quieres entrar, tienes que tirar abajo. O sea que el progreso de entrada incluye la idea de desmatar algo, Sí, deforestar. muchas hectáreas, o sea, y eso es base. A partir de ahí, claro, el progreso nos ha llevado a un sitio dentro del Amazonas, y bueno, dentro de Latinoamérica, pero dentro del Amazonas, muy, muy, de mucho dolor, ¿sabes? Porque no hay otra posibilidad, porque el progreso incluye eso. Que Y todos estabas los que lo dicen. hablando, Isa, del genocidio, ¿no? Que creo que el Amazonas es uno de los lugares donde un genocidio sistemático y totalmente invisibilizado ha estado ocurriendo, ¿sabes? Yo sé que hay momentos en la historia en los que eso salta en las noticias, ¿no? O, bueno, o algún personaje concreto, pero realmente creo que es un territorio ahora en nuestra investigación, la parte en la que ya llegamos a intentar entender los asesinatos que había habido, pero ya no los asesinatos, porque los intentos de asesinato, claro, porque los asesinatos es cuando lo consiguen, pero los intentos, ¿sabes? La de ataques que hay, la violencia totalmente instaurada, esto es lo que antes os hablaba, intentaba explicar de los modos de operar que se instalan, ¿no? En un momento, incluso en la
en la época del caucho se instala como una violencia, una cosa muy sangrienta, algo más, o sea, algo que no queríamos nosotros casi ni enfrentarnos a ellos, ¿no? Una barbarie realmente sin límites, y ese realmente es de un territorio donde eso ha ocurrido, sigue ocurriendo. Y luego este tema que está hablando Chalo de la guerra epidemiológica, ¿sabes? Que ha sido una herramienta utilizada para exterminar a los pueblos. Si había un pueblo indígena en una zona donde había algo que les interesara, y el Amazonas está lleno de minerales, está lleno de petróleo, de gas, o sea, todo lo que hay ahí parece ser valioso, ¿no? Y muchas veces tú solo con acercarte a un pueblo no están inmunizados, entonces ahora hay una cosa así a nivel metafórico muy potente de lo que vuelve, ¿no? Realmente se piensa que cuando en la época de la colonización, cuando llegó Colón, lo que diezmó, que se habla de cifras de 90 millones de indígenas muertos, fue mucho simplemente el tema inmunitario, ¿no? Ya. Sí, mira, tengo que deciros que estemos con poco tiempo, ya estamos casi acabando. Hay tantas cosas para hablar. No sé, Isa, ¿cómo lo Yo tenía ves? dos preguntas así muy Tienes dos rápidas. preguntas. Vamos a hacer una, bueno, vamos a Podría intentar hacer hacer las las dos. dos. No, una es muy tonta, que es si, o sea, bueno, no sé en qué año hicisteis ese vídeo, ¿no? En el que decís que nada, que el mercado del arte ya no está en auge tanto y que Eso, el futuro es el mercado del vino. Entonces yo creo que ya habrán pasado como 6 o 7 años y si seguís pensando eso. Y eso otra de era hecho, con dónde se quedó Herzog. mira, la primera es, eso era un hecho cuando lo hicimos el Dummies, eso era un estudio de un grupo de inversión de una universidad suiza, creo que era, que hablaba claramente de eso, que el arte antes, creo que recordar que era como en 5 años se revalorizaba un 10% y que el último año solamente estaba llegando al 7%. Creo que la cifra era un poco así. Y que eso hacía claramente que el mercado estaba bajando. Y ellos mismos decían, y ahora la opción es el vino, porque es más fácil de almacenar, porque la botella nunca nadie la abre, ¿sabe? A nadie le importa si el vino es bueno o es malo, lo que importa es que lo puedes almacenar y si le entra polvo tampoco importa nada. Entonces yo supongo que sí, que debe estar todavía a la baja, pero es un tema que no lo sé, habría que estudiar cómo está el mercado del arte. Es muy gracioso si entráis, si ponéis en Google fondos de inversiones en arte, hay un montón por ahí y puedes ver, incluso en las páginas web de alguno puedes ver el cuadro que puedes comprar, cuánto tienes que poner, en cuánto nos lo dividimos, ¿sabes? Te dicen, si pagas pues 10.000 euros, de aquí a 5 años vas a tener 12.000, o sea, es un mercado como cualquier otro, está muy, muy regulado y está perfectamente estipulado, ¿sabes? Y Herzog, pues Herzog está en la pieza. Herzog para nosotros es muy importante porque no deja de ser una especie como de símil nuestro, ¿sabes? Una cosa que siempre hacemos en la trilogía y esto siempre lo explicamos, es nosotros, y era muy importante en la primera parte, en Extraños Mares, que era, nosotros decíamos, nosotros estamos metidos dentro de esto, o sea, nosotros no podemos ser cínicos, o sea, no, la ironía es interesante hasta un momento, el cinismo es interesante hasta un momento, pero nosotros estamos metidos dentro de esto, o sea, Laida y yo somos artistas contemporáneos, por lo cual cuando decimos que el arte contemporáneo está manchado con sangre, sudor o tierra, quiere decir que parte del dinero con el que nosotros construimos esto también lo está. Y eso es así porque el arte, como lo dijo Isa hace unos minutos atrás, los millonarios siempre han sido los que han pagado la cultura, ¿sabes? Eso es históricamente así, en Europa ha sido siempre. Y para nosotros Herzog era un poco el referente nuestro, ¿sabes? Es decir, alguien que tuvo una idea muy buena, hizo una película increíble, que nos dejó unas secuencias inolvidables, con una historia épica detrás muy importante y muy bonita, y que tú lo miras desde afuera y dices, Dios, qué guay que lo hizo, qué bien que lo hizo, cumplió su sueño, su deseo, que es esta cosa que nos mueve. Pero claro, eso implica que para cumplir tu deseo tienes que pasar por encima de otra gente. Y eso lo hacemos todos.
pues Herzog para nosotros es eso. Y en la pieza lo que hemos recuperado es básicamente un libro que se llama La conquista de lo inútil, que es el diario de rodaje de Fitzcarraldo, que es muy interesante porque no hemos recuperado la parte del rodaje en sí, sino que hemos recuperado la parte en el que él habla más de su relación con el Amazonas en sí, que tiene unas frases muy bonitas como: yo me di cuenta de que amaba la jungla, pese a que eso fuese en contra de mi buen juicio, ¿sabes? El tío que te está diciendo, yo amo este sitio, pero me viene fatal, ¿sabes? Y para nosotros era como una especie de símil de nuestra trabajo, que era muy gracioso porque cuando empezamos, nosotros pensamos, esto lo contábamos el otro día, nosotros pensamos, teníamos que hacer una construcción escenográfica que sea muy delirante, que sea difícil, que todo el público vea que se va a caer y no sé qué, porque tenemos que hacer esta idea del delirio, nos tiene que incluir a nosotros mismos. Y todo lo que era literatura, de repente cayó el COVID-19 y nos encerraron a todos y se transformó realmente en un delirio. Y hacer esta pieza fue completamente delirante, ¿sabes? Llegar hasta donde llegamos en el Grec con un work in progress que ya es casi una pieza estrenada, ha sido de un delirio amazónico muy, muy potente. Guay. Pues yo creo que, a no ser que alguien tenga algo de decir así importante, Yo solo sí. tengo una aclaración. Es que hemos dicho varias veces, Laida y yo, mientras estábamos esto, Patagonia, Argentina, y la verdad es que el territorio es Mapu, porque es el territorio mapuche. O sea, es solo una aclaración así de nombre. Bien. Y bueno, ¿qué puedo decir? Que ha sido un gran placer estar aquí hablando con vosotros dos. Para mí, creo que para Isa también ha sido así muy interesante, importante también el poder acompañar el proceso de creación de la obra, mismo que un poco a la distancia, pero hemos estado todo el rato en contacto con vosotros. Y creo que también merece la pena aprovechar que hoy es el último día y agradecer a los dos colaboradores principales de Brasil Secuestrado, que también son los dos colaboradores, no sé si principales, pero dos colaboradores muy importantes del proceso vuestro, que son el Antic Teatro donde estamos y el Festival Grec, que os ha coproducido, ¿verdad? Hay más coproductores fuera del Grec, ¿no? ¿Quiénes son? También podemos hablar aquí. Tenemos, a ver, Théâtre de la Ville con Festival d'Automne, Marché Teatro, coproductores estos, ¿no? ¿Salo? El Teatro Garón de Toulouse. Teatro Garón de Toulouse. Y el luego DNA de Navarra. DNA, que tuvimos una residencia de investigación muy, muy importante porque nos cubrió toda la primera fase, ¿no? Que en estos procesos en los que la investigación es tan importante, está muy bien. Y luego tenemos muchos colaboradores como Azala, Granel, La Caldera, seguro que me voy a dejar algunos, pero la verdad tenemos mucha suerte de estar muy acompañados. Vuestro proyecto también, que ha sido la BEA, súper importante también para darnos un poco de contexto. Nave en Chile también. Qué guay. Pues estamos todos muy deseosos de ver el estreno, de ver, seguro que la gente podrá ver en España, fuera de España, en Sudamérica, en Europa, donde sea. Y os deseo mucha suerte ahora en el restante del proceso. Muchas gracias por invitarnos, ¿eh? Qué guay. Gracias. Y también quería aprovechar y dar un beso final a todos los técnicos que nos están acompañando aquí desde Brasil Secuestrado, Daniel, Nuria, Adrián, que está ahí. Muchas gracias, de verdad que ha sido fantástico poder estar con vosotros. Y mandar un beso muy gordo a toda la gente que nos ha acompañado en nuestra trayectoria de 6 fines de semana. Los vídeos están todos colgados en la página de Antic, en la página también de YouTube de Antic y también creo que por las redes sociales de Antic. Os dejo entonces con un beso gordo y hasta la próxima. Chao.